Está, gracias. Comunicación interauricular. Es la presencia de un defecto del tabique interauricular que se comunica con las dos aurículas, ¿sí? Y hay un cortocircuito de izquierda a derecha, porque si ustedes se fijan cómo viene la sangre, primero ingresa por la aurícula izquierda, ¿verdad? Bueno, Sí. tienen, si se fijan en la figura, se comunica la sangre con las aurículas directamente. No es decir que baja al ventrículo y después sube, va por la vena pulmonar y después viene al otro ventrículo. Estudien los dibujitos, fíjense, porque este es pantallazo. General, la Bueno, fisiopatología. Hay un cortocircuito de izquierda a derecha, hay hiperflujo pulmonar, la sangre oxigenada que proviene de la aurícula izquierda recircula inútilmente por el pulmón sin pasar por la circulación sistémica. Vieron que tiene que ir por la circulación sistémica para que el pulmón la vuelva a oxigenar. Esto no pasa, pasa a través directamente, ¿sí? Al pulmón. Y hay una sobrecarga de trabajo y volumen sanguíneo en los pulmones. Ambas aurículas, el ventrículo derecho y la arteria pulmonar, ¿sí? Se sobrecargan. El cuadro generalmente es asintomático. Algunos síntomas que presentan pueden ser infecciones del aparato respiratorio, fatiga, disnea cuando el cortocircuito es importante. Cortocircuito se llama a cómo va irrigando la sangre, por dónde pasa, ¿sí? Arritmias supraventriculares, ¿qué le daríamos ahí? Una adenosina, ¿verdad? Es poco frecuente que haya retraso en el crecimiento en esta patología. El tratamiento. Primero empiezan con un electrocardiograma y en general está indicado el cierre del defecto, ya sea quirúrgico o por medio de un dispositivo oclusor a través del catéter. La edad del cierre es aproximadamente de los 3 a los 5 años, ¿sí? Con un dispositivo oclusor igual va a cirugía, obviamente. Es decir, cierran lo que es el ductus para que no fluya sangre a la otra arteria, perdón, hoy se me traba la lengua. ¿Qué más? Ese sería el tratamiento. Después tenemos el conducto arterioso persistente, es un problema cardíaco que se observa en las primeras semanas o meses de vida. Se caracteriza por una conexión entre la aorta y la arteria pulmonar, que la sangre rica en oxígeno debería dirigirse al cuerpo, es decir, a la parte sistémica, y vuelva a circular a través de los pulmones. Bueno, en esto no sucede. ¿Qué sucede? Fisiopatología. La sangre va desde la aorta a la arteria pulmonar y ocasiona un cortocircuito también de izquierda a derecha. Si ustedes se fijan, las que son asinóticas, la mayoría son cortocircuitos de izquierda a derecha, cómo recircula la sangre. Y hay también un hiperflujo a nivel pulmonar.
es decir, le llega mucha sangre al pulmón. La sangre oxigenada aumenta y el volumen sanguíneo a los pulmones, en la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo y las arterias pulmonares. ¿Qué pasa? Con tanta sangre se produce el cortocircuito. Empieza a dilatar las cavidades izquierdas, es decir, al ver un hiperflujo de sangre, trabajan en mayor cantidad. Entonces se produce dilatación de las cavidades izquierdas y de la arteria pulmonar. El hiperflujo pulmonar provoca hipertensión pulmonar. ¿Cómo se diagnostica? Con electrocardiograma, ¿sí? En los pequeños es normal, en los grandes puede haber signos de crecimiento de cavidades izquierdas por el hiperflujo. La radiografía en los niños es normal. En grandes existe cardiomegalia expensa de las cavidades izquierdas y dilatación de la aorta, la arteria pulmonar y congestión pulmonar. Ecocardiograma es el método de elección para diagnosticar esta patología. Tratamiento. En prematuros se utiliza indometicina o ibuprofeno para ocasionar el cierre, ¿sí?, del ductus. Inhibe las prostaglandinas, que lo que hace es dilatar las prostaglandinas. Y si no, tienen el cierre quirúrgico que hay, se ocluye con un clip de titanio. Yo esto, chicas, particularmente nunca lo vi, ¿sí? Pero bueno, existe. Después tenemos las cianóticas, cardiopatías congénitas cianóticas, la que hacen cianosis. Tenemos la más conocida, es la tetralogía de Fallot, ¿sí? Consiste en una malformación cardíaca secundaria, hipoplasia de la porción infundibular del septum, comunicación interventricular, como en la anterior, ¿sí? Obstrucción de la salida del ventrículo, del flujo de salida del ventrículo derecho, cabalgamiento de la aorta, acá tienen, ¿sí? Y hay una hipertrofia del ventrículo derecho. ¿Por qué? Porque acá, si ustedes se fijan donde dice obstrucción al flujo de salida del ventrículo derecho, no va la sangre porque está obstruido. Todo órgano que no trabaje se va a hipertrofiar, ¿sí? Por lo tanto, hay una hipertrofia del ventrículo derecho. Y por lo tanto se va a poner cianótico. Representa de 5 a 10% de las cardiopatías congénitas. La fisiopatología de la tetralogía de Fallot depende exclusivamente de la severidad y de la estenosis infundibular, ¿sí? Por ese medio se llega al que lleva a la cianosis. Cuanto más chico esté, más estenosado esté la parte esta del ventrículo que no llega a la sangre, va a propiciar la cianosis.
etiología, es un defecto congénito de anomalías cromosómicas, como lo es el síndrome de Down, ¿sí? Alcoholismo fetal cuando la madre toma o cuando tuvo rubiola en el embarazo. Los fármacos anticonvulsivantes también pueden llegar a producir esta patología. Por eso, cuando hablábamos en el embarazo, que las que cursan con problemas de convulsiones, ¿sí? Y todas aquellas que toman fármacos anticonvulsivantes no deben quedar embarazadas, porque ¿quién es el que corre el riesgo? El feto. Nutrición deficiente de la Y pero, profe, gestación. Sí, en ese sentido, ¿no podría bajar la dosis del anticonvulsivante? no, les afecta. ¿Lo mismo traspasa? Sí, atraviesa membrana placentaria, todos los anticonvulsivantes. Por eso no deben quedar embarazadas. Pero bueno, hay muchas que quedan y bueno, es una lotería. Por ahí salen bien y por ahí no sale bien el feto. ¿Qué más? El factor hemodinámico más importante es la resistencia al flujo vascular pulmonar, es decir, ¿por qué? Porque la estenosis hace de que no llegue, ¿sí? No llegue el flujo sanguíneo. Chicas, no, ni las veo a ninguna. Cianosis. La mayoría de los pacientes se ven a los 6 meses por la cianosis, ¿sí? Los padres se asustan. Si la obstrucción al flujo pulmonar es severa, la cianosis puede verse desde el nacimiento tan pronto como se cierra el ducto. Crisis hipoxémica, aparición o aumento brusco de la cianosis o palidez o pérdida de conciencia. No hay una buena irrigación sanguínea, por lo tanto también va a repercutir en el cerebro. Al no irrigar sangre, ¿qué pasa? Eh, el cerebro se alimenta de glucosa a través de la sangre y bueno, va a perder la conciencia. El diagnóstico, examen físico, crecimiento normal, ¿sí? Cianosis, dedos en palillos de tambor. ¿Vieron alguna vez dedos en palillo de tambor? No. Busquen. Todos los respiratorios generalmente tienen dedos en palillos de tambor. ¿Por qué? Porque no hay una buena irrigación sanguínea a nivel distal, ¿sí? Y van a ver bien como el palito del tambor es abombado, ¿sí? Búsquenlo, que es interesante verlo. Es como que tuvieran unas lamparitas en la punta de los dedos, ¿no, profe? Claro, sí. Y después tienen problemas, se les resquebraja las uñas, al no tener buena irrigación sanguínea, bueno, hay problemas, no solamente la cianosis, ¿sí? La insuficiencia cardíaca congestiva no hay en Fallot, a menos que exista anemia, endocarditis infecciosa. Endocarditis infecciosa puede ser debido a la fiebre reumática, pero eso en los grandes, ¿sí? Impulso del ventrículo derecho, frémito y soplo sistólico con segundo ruido disminuido. Ahora vamos a ver los soplos. ¿Qué más del diagnóstico?
a través de radiografías de tórax, el corazón de tamaño grande, ¿sí? ¿Ven cómo está? Sí. Parece un cono, un corazón en bota o sueco, se realiza electrocardiograma por la hipertrofia del ventrículo derecho y crecimiento auricular también derecho. Ecocardiograma, cateterismo cardíaco, ¿sí? IRM, no, resonancia magnética. Todos los chiches. Bueno, acá qué dice, no veo. Tratamiento médico, bueno, si hay anemia lo van a suplementar con hierro, ¿por qué? Porque si hay anemia va a estar disminuida la hemoglobina y ya que tiene un aporte deficiente de sangre y no oxigena, con anemia mucho peor, porque la hemoglobina lo que hace es llevar oxígeno, ¿sí? A la sangre. En casos de fiebre o deshidratación, crisis de hipoxia, ¿sí? Con la posición, con la morfina, bicarbonato, oxígeno, propanolol, tratamiento de prevención para la endocarditis, ¿sí? Porque esa no se la sacan más en su vida, la endocarditis, es decir, la fiebre reumática. Tratamiento quirúrgico paliativo, fístulas aortopulmonares, hemicorrección, angioplastía y si es reparadora, cierre del conducto intravenoso con parches, resección infundibular, parches pulmonares y conducto valvulado, ¿sí? Entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar. La verdad que... ¿Y esta cuál es? Transposición de los grandes vasos. En la segunda cardiopatía cianótica es más frecuente. La arteria pulmonar emerge del ventrículo izquierdo y la aorta del ventrículo derecho, en un corazón cuya anatomía interna es habitualmente normal. Puede asociarse a otros defectos, siendo la cardiopatía ventricular. ventricular el más frecuente. Cuadro clínico, me pasé, se caracteriza por cianosis y no es asociada a una dificultad respiratoria, sino solo a una hipernea. ¿Saben lo que es la hipernea? No, profe. Tenemos bradipnea, es cuando la frecuencia respiratoria... Es el aumento de la respiración, profe. Claro, es un momento elevado de la respiración. Generalmente se asocia cuando vos haces ejercicios, entras en hipernea y no porque sea dificultad respiratoria, ¿sí? ¿Y qué hace? No eliminás el CO2, consumís mayor cantidad de oxígeno, pero no eliminás el CO2. Y eso no es bueno, porque tenemos que inhalar oxígeno y exhalar CO2. Y bueno, hay unos ejercicios que se hacen
poniendo la... Oh, no nos va a alcanzar el tiempo, chicas. Con las manos, sí, en la boca, respirando para que puedas exhalarlo. Examen físico. Los pacientes no pueden presentar otra alteración evidente fuera de la cianosis. En la auscultación cardíaca puede encontrarse un segundo ruido único y soplos cardíacos. Los pacientes con cianosis de larga duración presentan dedos en palillos de tambor. ¿Qué más? El manejo general va a depender del grado de la cianosis. Si está marcada y se trata de un neonato con cardiopatía ductus dependiente, es decir, no se cerró el ductus, debe iniciarse una infusión continua con prostaglandinas E1. Lo que va a hacer vasodilatar. Las prostaglandinas E1 no son las que usan las embarazadas cuando van a parir para que dilate el útero. Esas son las prostaglandinas E2. La E1 tiene que ver con el Viagra. Bueno, todos habrán escuchado nombrar al Viagra, ¿no? En neo se usa mucho el Viagra cuando hay el ductus está abierto, a ver si lo cierra, ¿sí? Si la cianosis es leve a moderada, solo se debe monitorizar estrictamente hasta que se decida el procedimiento quirúrgico, corrector o paliativo, ¿sí? El recién nacido, ¿qué dice? Detección de una cardiopatía congénita en el recién nacido. ¿Cómo lo hace enfermería? En los signos son la cianosis, taquipnea, presencia de un soplo y la alteración de los pulsos. Actualmente con la ecocardiografía fetal se puede diagnosticar muchas cardiopatías antes del nacimiento, ¿sí? Lo que hay que planificar, si es antes del nacimiento, que vaya a parir donde haya un aneo, ¿se entiende? Porque siempre hablamos de eso. Entre que nazca y lo trasladen, le puede costar la vida al bebé. En cambio, si tiene el aneo, es ahí nomás y lo pasan y lo atienden. Soplo. El primer signo suele ser una presencia de soplo. Cabe señalar que un soplo no es una enfermedad por sí solo, ¿sí? El 50 al 70% de los recién nacidos tienen sus primeros soplos entre 48 y 72 horas, es normal, ¿sí? Es hasta que se cierra el ductus, después empieza a funcionar todo bien, si es que no está enfermo. Así que acuérdense que un soplo es normal cuando entre las 48 y 72 horas. Síntomas. ¿Qué síntomas va a tener en una cardiopatía congénita? Cianosis peribucal y en la lengua, dificultad para respirar o taquipnea, dificultad en la alimentación o falta de apetito. Es por eso que estos niñitos a veces no crecen, ¿sí? Sudoración, disminución del nivel de actividad. ¿Por qué? Porque se cansan, se agotan, fiebres de larga duración. Aquí, bueno, empiezan los problemas de la fiebre reumática, las pericarditis, ¿sí? Y problemas en el crecimiento.
¿Cuáles serían las acciones de enfermería? Chicas, volvemos a entrar porque lo que más me interesa es que vean el medio interno. Esto lo deben leer. Acciones de enfermería, bueno, brindar oxígeno, mantener una vía disponible para estabilizarlo, brindar un ambiente térmico, la hipotermia empeora el cuadro. Medir e interpretar signos vitales cada 2 horas, teniendo en cuenta la temperatura, vigilar signos y síntomas, cardiomonitorizar al paciente, ¿sí? La saturación de oxígeno es sumamente importante también, y la frecuencia cardíaca y respiratoria, va todo. Valorar el estado respiratorio, si es necesario se lo va a intubar, ¿sí? Asistirlo con ventilación mecánica, garantizar el traslado, verificar que se encuentre correctamente acoplado al ventilador y cumplir con los cuidados de enfermería en un paciente ventilado. Acciones, realizar e interpretar exámenes complementarios, no es solamente que yo le saque sangre al bebecito, sino que tengo que saber interpretar los exámenes, administrar las drogas del tratamiento, coordinar entre servicios de neonatología, cardiología y cirugía vascular, y bueno, la evaluación de enfermería, ¿cuál va a ser en estos niños? Buscar los que presentan una manifestación brusca con casos de afecciones graves y que tienen alto índice de mortalidad durante la primera semana, ¿sí? Brindar cuidados paliativos oportunos, y cuando lo operan también el método quirúrgico, ¿sí? Los cuidados van encaminados a que el paciente llegue al acto quirúrgico en las mejores condiciones físicas y en general en el sistema cardiovascular particular, es decir, que no llegue agotado a la operación. Cuanto mejor lo cuidemos, mejor va a llegar a la operación, ¿sí? El tratamiento quirúrgico, paciente con repercusión hemodinámica y resistencias vasculares pulmonares, se recomienda el cierre por defecto interventricular antes de los 6 meses de nacido. Con esas mismas condiciones se puede realizar el proceder en cualquier etapa de la vida. ¿Cómo va a ser la alimentación de estos chiquitos? Todos sabemos que en enfermedades cardiovasculares hay una restricción de sal, ¿sí? Para que no retengan líquidos y hagan una insuficiencia cardíaca congestiva. Después de la operación, con frecuencia se indicará alimentación normal, pero con limitaciones en el consumo de sal. ¿Por qué? La sal tiende a retener líquidos y es perjudicial para la salud. ¿Y qué provoca? Disminución en la capacidad respiratoria, aumento del volumen en los tobillos y pies, aumento excesivo de peso. Todo esto me está diciendo que puede llegar a ser una insuficiencia cardíaca congestiva, ¿sí? Acá, si está disminuida la capacidad respiratoria, quiere decir que está acumulando líquido en el pulmón. Si ustedes ven edemas en tobillos, pies, lo primero que le van a ver a los cardíacos es en los tobillos y en los pies.